Quiero predicar con el tema a la manera de Dios. ¿Cuál es el tema? Impresionante que dice la Biblia que este hombre tenía una enfermedad que en la antigüedad había que sacarlo de la ciudad. Él tenía lepra. Es impresionante que es una enfermedad que no se puede esconder. Imagínese, la lepra es una escama blanca, es un cáncer en la piel. Es un tumor en la piel que se llena de pelota, de llagas, se pudre el cuerpo. Y de manera terrible, mis santos hermanos, este hombre, aunque tenía una gran posición y aunque tenía un gran nivel, él estaba leproso. Él tenía una condición que su nivel y su relación no le podían impedir tenerla. Y dice la Biblia que una criada desde los campos de los hebreos que fue secuestrada por Siria, dice la palabra de Dios que le dijo: Padre mío, en mi territorio o en mi tierra hay un hombre que yo estoy seguro que si él pone su mano sobre usted, usted sanaría. Y dice la palabra de Dios que rápidamente él, mis hermanos, acudió ante su rey y le pidió carta, le pidió dinero, le pidió plata, le pidió oro y le pidió, mis hermanos, un abalijo de ropa, porque era la costumbre cuando se iban a presentar donde alguien importante, sea un rey o sea un profeta o sea un hombre de Dios, antes se le llevaba un regalo, se le llevaba un presente. Eso se ha ido deteriorando en el tiempo. En mi país, cuando tú ibas a visitar a un vecino o a alguien querido, tú le llevabas 2 manzanitas, un juguito, algo. Tú no querías llegar con los brazos vacíos. Mis hermanos, así era la costumbre antigua. Y dice la palabra del Señor que como su costumbre era esa, él cogió 6,000 monedas de oro. Él no estaba llevando cualquier cosa. Llevó, mis hermanos, 30,000 monedas de plata y llevó 20 mudas de ropa. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando él llega a los campos de Israel, él le entrega la carta a la persona equivocada, al rey de Israel, y el rey comienza a leer y el rey dice: pero yo no soy Dios, yo lo que soy es rey, yo no tengo poder para poder limpiar a este hombre. Pero dice que rasga su vestido. Eso era una representación de tristeza, de agonía, de desespero, de impotencia, porque él sabía que él no podía resolver ese problema. Eso escapaba de su mano. Y es, mis hermanos, cuando él rasga su vestido, rasga su ropa, y dice que Eliseo, al escuchar lo que había pasado, le dice: ¿por qué razón tú rasgas su vestido? En otra palabra, diciéndole: aunque tú sabes que eres el rey, tú sabes que en Israel hay profetas de Dios todavía. Y le dice: mándamelo aquí y él sabrá que hay profeta en Israel. Oh, gloria al nombre del Señor. Impresionante, dice la palabra del Señor, que él, mis hermanos, con su criado, yo me imagino a Naamán, su criado, mis hermanos, con su caballo, con su gente, él dirigirse a la casa con su pecho erguido, con todos los emblemas que lo distinguía, con toda la representación que le decía quién él era. Cuando él llega y toca esa puerta, la Biblia dice que Eliseo no salió a recibirlo, Eliseo no salió a darle la bienvenida ni los honores que se le daba a esa figura, y le dijo: solamente ve y dile que se lave allá en el Jordán y que él será limpio. Y dice que él se enojó en gran manera. Porque él se enojó porque menospreció el río Jordán. Y yo quiero decirte y empezar esta palabra con esto: lo que hoy tú ignoras es el epicentro de gloria que Dios va a usar para hacer su milagro. Cuidado si tú ignoras o menosprecias donde Dios te está enviando. El lugar que tú criticas, el lugar que tú menosprecias, el lugar que tú no valoras, es el lugar que encierra tu milagro y tu victoria. Él comenzó a decir: ¿cómo es posible que siendo yo un general tenía problemas de grandeza, tenía problemas de autoestima, tenía problemas de ego, tenía problemas de pedancia? Hay gente que cree, mis hermanos, que son más que los otros. Por eso es que me agrada a Dios que la Biblia dice que al menesteroso, al humilde,
humilde es que Dios exalta, mas al altivo Dios lo mira de lejos. Tu grandeza aquí no sirve, tu grandeza aquí no vale. Aquí vale tu humildad, tu sencillez. Tu humildad es que compra el favor de Dios. Oh, gloria a Dios. Impresionante que él ignora los misterios del Jordán. Escucha esta palabra, porque yo me puse a investigar. Cuando él comienza a pelear, él dice esta palabra: ¿acaso Habana y Farfar no son mejores ríos que todos los ríos de Israel? Dígale, hermano, que está a su lado: no. Dígaselo ahí, dígale: no, no son mejores que el río Jordán. Ahí es donde la gente se confunde. ¿Usted sabe por qué? Porque el río Jordán era un epicentro de gloria, era un escenario profundo donde Dios había escogido. El Jordán no fue cualquier cosa. Usted sabe lo que dice la Biblia del Jordán. Fue el lugar que dividió el río a través de José. Fue el epicentro anterior de Dios entregar la tierra prometida. Fue en el Jordán. El Jordán fue donde Eliseo, mis santos hermanos, provocó que el hacha que era de metal pudiera flotar hacia arriba. El Jordán fue el escenario que Dios usó para que Elías pudiera trazar y cruzar Eliseo. En el Jordán fue el lugar que Dios escogió para que el poder del Espíritu Santo descendiera como paloma. El Jordán fue el lugar donde Juan el Bautista profetizaba, predicaba y bautizaba. El Jordán fue el lugar donde el Cordero de Dios fue bautizado. El Jordán fue el lugar donde fue presentado el Cordero de Dios. Es Juan que dice cuando esté en el Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El lugar que Dios escogió para presentar a su Hijo, a su enviado, al Mesías, al Raboni, a Jesús, a Dios con nosotros. Era el lugar que él estaba menospreciando. Cuidado, el lugar que tú menosprecias fue el lugar que fue testigo cuando Dios abrió el cielo y dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Jordán no es cualquier forma, no es cualquier lugar, no es cualquier manera, porque los misterios del Jordán no están en sus aguas, están en el Dios que gobierna esas aguas. Alguien puede adorar a Dios. No me menosprecie, que lo que tú no puedes ver, dentro de mí está. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Usted sabe cuál era el problema de Naamán. Que Naamán, aunque tenía una necesidad, vino con su librito, vino con su modelo, vino con su forma. Oiga lo que dice el texto, mis santos hermanos. El texto que nosotros acabamos de leer. Dice la Biblia que cuando él lo reciben afuera, dice la Biblia que Naamán se enfureció. Y Naamán dijo: gloria al nombre del Señor, ¿acaso no me va a venir a recibir? Aquí viene el problema. Y él comienza a decir: yo creía que él de pie a mí, delante de mí, en reverencia a mí, él iba a clamar a su Dios. Y el problema de esta generación está encerrado en ese versículo. La gente está necesitada de Dios. La gente está llevándoselo el mismo diablo, literalmente. La gente no tiene paz, la gente no tiene tranquilidad, la gente tiene ansiedad, la gente tiene depresión, la gente está preso, la gente tiene insomnio, la gente está siendo golpeado por los demonios y quieren que Dios lo sane, quieren que Dios lo liberte, pero a su forma, a su manera. Y aquí ni el dinero cuenta, ni el dinero vale, ni el oro que tú traigas vale. Esto corre a la manera, a la forma del Dios que no ha llamado. Mientras él pensaba que era como él decía, Dios le iba a enseñar que no era su manera, que era la manera de Dios. Tu milagro no ha sucedido porque no es tu forma, es a la forma de Dios. Oye, es irrespetuoso lo que dice. Wow, cuánto se parece Naamán a nosotros en este tiempo. Cuánto se parece Naamán al pueblo de hoy.
Oiga lo que dice Naamán, mis santos hermanos. En el verso 11 dice que se enfureció y dijo: pensé que iba a salir a recibirme aquí de pie. Él iba a clamar al Señor y él me iba a pasar las manos por los lugares enfermos. Cada quien viene aquí con un librito. La gente me ha dicho a mí: ¿por qué no ponemos el altar para allá? Para que la gente entre por aquí. Otro me ha dicho: pastor, ¿por qué no rompemos esa pared para extendernos hacia allá? Otro me dice: no, pastor, lo correcto es romper ahí para extendernos hacia atrás. Otros me han dicho: pastor, no es bueno invertir aquí, lo mejor es comprar otro templo que sea más grande y que se adecue, porque cada quien tiene una línea de pensamiento, cada quien tiene una formalidad. Pero no es molesto que tú pienses distinto, lo que es molesto es que tú quieras contradecir la forma y la manera del Dios que a nosotros nos ha llamado. Los milagros ocurren a la manera de Dios. Por eso es que dice la Biblia que había una costumbre de que todo el que oraba por un enfermo, mis santos hermanos, tenía obligatoriamente que usar aceite, que usar ungüento. Pero cuando Jesucristo le llevaron el ciego, Jesucristo dijo: ¿qué dice la costumbre? Que hay que usar aceite. Él dijo: yo no quiero usar aceite, yo quiero usar saliva. ¿Qué es lo que dice la gente? Que hay que usar aceite. Yo quiero usar lodo, le voy a poner lodo, él se va a sanar. No es el lodo, no es el aceite, es a la manera, es a la manera del Dios Todopoderoso. Yo siempre me preguntaba eso: ¿por qué saliva? ¿Por qué razón cuestionan mis hermanos de repente a Jesús y le dicen: ¿por qué tú tienes que esperar que Lázaro esté podrido? Que Lázaro ya hieda, tiene 4 días muerto, los gusanos se lo están comiendo, su última comida ya, mis santos hermanos, se pudrió, y como no tiene oxígeno dentro de su cuerpo, ya comenzó a germinar gusanos y los gusanos se le están comiendo el cuerpo, por eso hiere. Pero a Cristo no le importaba si tenía gusano, a Cristo no le importaba si el cuerpo se había lacerado, a él le importaba que el poder sobrenatural del Dios que lo había enviado tenía la autoridad para levantarlo otra vez. Jesús se le paró en la tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera, demostrándole a ellos que no era su forma. Había que orar, mis hermanos, a los 3 días de muerto, porque decía la ciencia humana de la antigüedad y su costumbre que si no, no podía resucitar. Y Cristo llegó al 4.º día para romper su eslabón, para romper su forma, para romper su cuadro. A Dios no lo puede encapsular. Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Esto es a la manera de Dios. Pastor, ¿cómo voy a recibir mi milagro? A la manera de Dios, a la manera de quien me ha llamado a mí. Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado qué libro le viene a presentar a Dios. Dice la Biblia que Naamán se enfureció y se fue. Escúcheme bien, mis hermanos, el ego del hombre es uno de sus principales enemigos. El ego del hombre, su soberbia, es enemigo de Dios y le impide ver la gloria. Por eso es que dice la Biblia que él, enfurecido allí, dijo: yo me voy de aquí. ¿Qué es lo que me está hablando? Teniendo la necesidad. Y dice la Biblia que en el camino sus criados le dijeron: pero ven acá, ¿qué es lo que te está pasando? Se lo voy a traducir en el Evangelio según José Ariel, según San Yo. Se lo voy a traducir al dominicano. Por eso es que tú no recibes el milagro. Es que tú eres muy testarudo. Ni enfermo tú coges juicio, ni enfermo tú doblegues ese ego. Porque hay gente así que se está muriendo y Dios quiere hacer un milagro, y tú le predicas a Cristo y te dicen: yo no quiero a Cristo ahora, pero te está muriendo, mi hijo. Ábrele tu corazón a Dios, permite que Dios te sane. Pero ellos quieren que Dios los salve, pero a su forma, pero a su manera, y eso no funciona. Aquí todo corre a la forma, a la manera de Dios. Es a la forma de Dios que esto funciona. Gracias a Dios que los criados que él tenía tenían visión. Por eso fíjate con quién tú te rodeas. El problema de con quién tú te rodeas es que no todos te pueden celebrar los chistes. El pastor que todos se lo aplauden está feo. Por eso es que a mí no me gusta que me ensalcen.
Esa chelcha de que yo veo una gente atrás de mí, digo, usted es el mejor predicador. Wow, pastor, pero qué pastor, yo me asusto, porque eso no es bíblico, eso no es correcto. El hombre de Dios tiene que andar aterrizado. Su única responsabilidad con el pastor es respetarlo, es honrarlo, es no faltarle respeto. Pero usted no tiene que vivir con el pastor allá arriba. Usted no tiene que estar que si el pastor dice gloria a Dios, usted dice gloria a Dios. No, si el pastor se equivocó, con el respeto que tiene el pastor, yo no creo que eso esté correcto, pastor. Por eso es que tú tienes que tener gente que aunque tengan nombre de esclavos sean libres, porque los criados eran criados en Siria, pero eran libres espiritualmente. Alguien lo adora aquí. Hay gente que tú te rodeas que solamente te hacen daño. Hay gente que tú te rodeas que solamente restan y no suman. Cuidado con quién tú andas. Los criados le dijeron, es verdad que usted es un oficial, es verdad que usted es un general en Siria, pero usted está equivocado, usted está mal, usted está leproso, usted está enfermo. Tenga humildad, acepte el favor, acepte la sanidad. Y dice la Biblia que le preguntan los criados, pero si él te pide algo grande, tú traiste oro, tú traiste plata, tú traiste ropa, ¿cuánto y más bañarte en un río insignificante? Báñate para que pueda ver el milagro. Y dice la Biblia que él, devolviéndose, dice que se metió. Pero usted sabe que dice la palabra, que cuando salió de ahí seguía leproso, se volvió a meter y seguía leproso. Dice que a la séptima vez, dice que su piel era como la de un niño. Él no fue sano con el librito que trajo, él fue sano a la manera de Dios. Y eso te vine a decir aquí. Tú no vas a tener victoria a tu forma, tú no vas a ser sano a tu manera, tú vas a correr a la manera de Dios. Oiga bien, dice la Biblia que los pecadores, Pedro y los discípulos, vivían de la pesca. Eso representa que tenían sabiduría y experiencia, que son dos cosas diferentes. La experiencia es lo vivido, sea bueno o malo. La sabiduría es tener la directriz de hacer las cosas correctas y bien. Es saber hacer algo por una fuente externa. Soy sapiente porque alguien me dio esa sabiduría. Y ellos tenían un conocimiento limitado, porque manejaban el conocimiento de la tierra. Y dice la palabra del Señor que ellos vieron que el mar estaba propicio para ellos salir de pesca. Y dice la Biblia que duraron la noche entera, pero ni un pez pudieron alcanzar. ¿A usted le ha pasado eso? Usted no ha trabajado un mes. Yo pasé eso muchas veces. Que yo taseaba en Nueva York 15 horas. Me ganaba $400 y cuando me levantaba, yo decía, me voy a levantar a las 10 mañana porque hice 400 hoy. Voy a descansar el cuerpo. Voy a jugar un chin con mi esposo y con mis hijos. Y cuando yo me levantaba, ya el carro no estaba ahí. Se lo habían llevado mis hermanos. Y le habían puesto una bota y se lo habían llevado. Y yo tenía que buscar 700. Todo lo que trabajé fue de balde. Pasé la noche entera sin resultado. Eso te frustraba. A mí me daba deseo de llorar. Yo llamaba a mi papá y le decía, yo me voy de este país no me gusta este sistema. Y mi papá me decía, no, no el sistema, eres tú. Tú pagas tu ticket y no va a haber batalla. Pero tú no entiendes eso en el momento. Tú le echas la culpa al sistema, pero quien te parquea mal eres tú. Que fue un momentico, es que no tienes que parquearte un momentico, es que tienes que parquearte bien. Pero nosotros nos gusta siempre ir contrario, ir siempre, mis hermanos, contra la corriente. Y dice que ellos duraron la noche entera pescando, pero que no buscaron ni encontraron un solo pez. Pero dice la Biblia que Cristo, mis santos hermanos, entró allá a la mar y le dice, Pedro, ya él lavando, mis santos hermanos, su red, ya él estaba despidiéndose. Cuando tú analizas eso, que ya estaba limpiando la red, era porque ya se iba a su casa a descansar. Sus esperanzas se habían ido. Los muchachos no iban a comer, los muchachos no iban a tener alimento ya. Trabajé, pero voy con la mano vacía a mi casa. Y de repente le dice el Señor, no, boga mar adentro, Pedro, yo quiero que te metas para adentro otra vez. Y le dice, pero Señor, pero yo tengo la noche entera pecando sin resultado. Es que tú lo has hecho a tu forma, pero ahora lo vas a hacer a la manera mía y tú vas a ver resultados. Y dice la palabra, mis hermanos, que llegando más adentro, dice que textualmente el texto dice que Dios le dijo, tira la red a la derecha. Pero ¿por qué a la derecha? No, tírala a la
derecha. Y dice que Pedro, tirando la red, yo me meto dentro de Jesús. Jesús comunicarse con todos los peces. Recuérdese que Él es el amén de Dios. Él es el creador de todo. El que dice Hebreo que todo fue hecho por Él y para Él. Y nada de lo que existe sin Él fue hecho. Imagínese el creador de todo lo existente. Hablarle a los peces y decirles: reúnanse todos y nádenme a la derecha, que Él me va a conseguir los peces que yo le he mandado. Dice que la barca no aguantaba el peso, porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, el resultado será distinto. ¿Cuánto tiempo tienes sin pescar? Pregúntale a Dios a qué forma, a qué manera, cuándo lo tiene que hacer, y tendrás el resultado. No lo intentes sin Dios. A su manera tendrás victoria. Oh, gloria. Pastor, lo he intentado todo a tu manera. Hay una palabra que me tiene a mí incómodo. Yo creo que esto es así. A mí me parece que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dios siempre ha mostrado que esto va a funcionar. Y cuando digo esto, hablo del sistema espiritual, del lado positivo, porque el sistema espiritual caído, que el Señor los reprende y que se vayan lejos. Pero siempre Dios ha mostrado que esto funciona a su forma. Dice la Biblia que, mis hermanos, de repente Jacob le anda corriendo a su hermano Esaú. Y dice la Biblia que corriendo él llega donde su tío Labán. Y Labán le dice: te voy a poner a trabajar 7 años por la mujer que a ti te gusta. 7 de gratis. Pero le dijo: al final te entregaré todo lo que has trabajado. Y dice que él sabiamente, para que no se le vaya, le dio a Lea, no a la mujer que él amaba. Y él trabajó 7 años más. Pero cuando trabajó los 7 años, dice que tenía 11 hijos y 2 mujeres, que era Lea y Raquel. Y dice la Biblia que yéndose reclamó su herencia. Lo que había trabajado, dicen los teólogos, que casi 20 años o por ahí duró trabajando, desde el preludio que llegó hasta que se terminó su trabajo y su labor. Pero dice la palabra del Señor que era un perverso, mis santos hermanos, Labán. Y Labán le dijo: espérate. Como él tenía tiempo analizando que los chivos, las chivas y las ovejas, era difícil que naciera una de un solo color. Siempre nacía mitad blanca, mitad negra, con una chispita amarilla. Él le dijo: las que sean uniformes, las que sean de un solo color, son tuyas. Y dice la Biblia, mis hermanos, que Jacob dijo: acepto. Porque Jacob no quería muchas cosas, quería lo que él merecía. Pero Jacob hizo lo correcto, se fue al altar. Y él estaba acostumbrado a hacerle altar a Dios. Y dice la Biblia, mis hermanos, que se hincó. Y cuando se hincó, invocó al Dios de los cielos. Y Dios se le apareció y le dijo: esa vara de almendro que tú tienes, yo quiero que tú le lleves las aguas. Y cuando vayan a beber las chivas allá, tú le vas a tocar las aguas. Y cuando toque las aguas, todas las que están embarazadas van a parir de un solo color. Y dice la Biblia que cuando Labán dijo eso, dice que Labán le dijo: párame el negocio ahí, páramelo ahí, que no me gustó eso. Tú vas a coger la pinta y yo voy a coger el uniforme. Y dice la Biblia que como Jacob pensaba que el misterio estaba en la vara, le dijo: que yo acepto. Pero no consultó a Dios esta vez. Y dice la Biblia que cuando fue, mis hermanos, a tocar con la vara el agua, Dios le dijo: páralo ahí, que ahora yo no quiero hablar con las chivas y con las ovejas con una vara. El misterio no está en la vara, el misterio está en mí, el Dios que te ha llamado. Y le dijo: yo le voy a dar una orden a los chivos y ellos van a nacer. Oye, ves toda la pinta ahora, porque esto no es la vara, esto no es el artefacto. La vara de Moisés no era grande, era el Dios de Moisés, el Todopoderoso. Naamán, escucha, Naamán, no es a tu forma, no es a tu manera. Oiga lo que dice el texto. Me impresionó lo que dice el verso 14. Mas Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta.
y su carne se volvió como la de un jovencito. Dice que quedó limpio. Verso 15, aquí está el misterio. Entonces él y todos sus criados fueron a ver a Eliseo. Y al llegar ante él, Naamán dijo: Dios mío, Señor, ahora estoy convencido, antes no, pero ahora sí, de que en toda la tierra no hay Dios, sino en Israel. Mire cómo cambia la percepción y el pensamiento de un hombre que dice: mis santos hermanos, los ríos de mi país de Damasco son mejores que todos los ríos de Israel. ¿Usted sabe por qué era el pleito de entre los ríos? Porque se decía en la antigüedad que el Dios que controlaba el agua era el Dios verdadero. Cuando Naamán dijo que sus ríos eran mejores que el de Israel, decía que sus dioses tenían más autoridad que el Dios de Israel. Por eso es que cuando dice la Biblia que Dios se enfrenta, mis hermanos, a los egipcios, dice que le soltó 10 plagas sobre las aguas. Cayeron algunas porque estaban escondidos los dioses hebreos, los dioses egipcios contra el Dios hebreo. Y Dios le demostró cuando le tiñó el agua de sangre que Jehová está por encima de cualquier Dios. Por eso cuando él recibe la sanidad, se da cuenta que sus dioses son falsos, son paganos, no son verdaderos. Y dice: ahora yo estoy convencido que donde hay un verdadero Dios es en Israel. Así te digo a ti, si te entregas a la manera de Dios, saldrás convencido que fuera de Jehová de los ejércitos no hay otro como él. Quiero terminar. Hay gente que piensa que va a adquirir el favor comprado. Mire, la Biblia habla de diezmos y de ofrendas. Pero la gente en este tiempo vende o promociona más el diezmo y la ofrenda que a Jesús. Afuera y adentro. Cuando tú le predicas a un impío o a un inconverso, quiere a Cristo, hacer rico al pastor con mi diezmo. Cuando está dentro de la iglesia, pues nada más hablan de diezmo, y siembra, y pacta, y trae, y da, y establece. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa no es la forma. Ese no es el modelo. No. La gente está equivocada. Cuando la gente escucha eso, cree que la iglesia es eso. Y la iglesia no es eso. Pero hay muchos que piensan, por lo que han escuchado, que ellos están enfermos y si traen $100 Dios los va a sanar. Usted se equivocó. Porque entonces los ricos no estuvieran enfermos. Y a nosotros los pobres nos hubiera llevado el otro. Alexander se había muerto. ¿Cómo compra la salud por un cáncer? No, eso pesó Simón el mago, Alexander. Escucha esta palabra, oye lo que dice, que cuando ve el poder en Felipe y ve el poder, mis santos hermanos, en Pedro y los apóstoles, el rápido, dice que ella se había bautizado, porque hay evangélicos que están en la iglesia pero no conocen a Cristo. Dice la Biblia que ella se había bautizado, y dice la palabra del Señor que cuando vio el poder de Dios operar en los apóstoles, dijo: véndanme. Él no dijo: ¿cómo lo conseguiste para yo ir a buscar? Hay que orar, hay que entregarse a Dios, hay que ayunar, hay que separarse del pecado. No, él no quería eso. Él sacó lo que se le había robado con brujería y con hechicería a la gente. Era un adivino, un encantador, era un Cristian Casablanca de este tiempo, un Walter Mercado. Usted conocía a Walter Mercado, el que decía mucho amor, que se hizo millonario con el horóscopo. Así mismo era Simón. Y Simón, cuando vio el poder verdadero, no el falso que él tenía, dijo: pero si yo consigo ese poder, yo me hago multimillonario. Y le dijo a los discípulos: yo quiero que me vendan eso. Pero Pedro, mirándolo a los ojos, le dijo: perezcas tú y perezca tu dinero. El don y el favor de Dios no se compra. Esto es por gracia. Esto no es a tu manera, esto no es a tu forma, esto es a la manera de Dios. Óigame bien. El tabernáculo, esta iglesia,
si entramos en el orden de Dios, si entramos a la manera de Él, veremos todas sus promesas cumplirse. Dios, por eso es que Dios no puede ser estudiado. Pero cuando tú comienzas a analizar cómo Dios desafía la química, cómo Dios desafía la física. A mí me enseñaron en esa misma materia que si yo tenía mayor empuje, yo es como el agua. Si usted se potra sobre el agua, como su empuje es superior, usted se hunde. Sin embargo, Dios extrapoló y cambió la métrica de la ciencia. Y un día Dios quiere hablar con los discípulos y Él le dice a los discípulos: yo quiero que crucemos a la otra ribera. Pero cuando ellos van a cruzar a la otra ribera, dice que habían dos barcas y Él la despide a las dos. Yo considero a los discípulos preguntándose cómo Él va a venir y cómo Él va a llegar, porque Él nos dijo que no vayamos y ya no hay más barca. ¿Y cómo es que Él va a entrar aquí? Porque ese día Él amaneció muerto de la risa, oró 9 horas, dice que se metió a orar al monte a las 9, a las 6 de la tarde y bajó a las 3 de la mañana. Y dice la Biblia que ese día Él no le dio por coger una barca. Y dice que aunque la física decía que si mayor el empuje se hundía, Él dijo: yo no me voy a hundir, voy a violentar la física y voy a caminar por encima de las aguas. Porque ese se llama Dios. Es que Dios tú no lo puedes calcular, porque Dios no es lo que tú piensas ni lo que tú quieres. Por eso le decía que la química te enseña que tú coges un artefacto, un microscopio, y lo estudias, porque tú estás por encima de lo que estudias. Pero como tú estudias a Dios y Dios está por encima de ti, tú no eres más grande que Dios. Dios no puede ser estudiado, Dios no puede ser comprendido. Por eso a Dios solamente se obedece, se sigue, se le sirve. Esto es a su forma, aunque no le entienda. Es que yo no entiendo, obedécelo. ¿Por qué Dios es así? No es tu problema. Esto funciona a la manera de Dios. Dios hizo cosas que tú te pones a analizarla y tú dices: ven acá. Dios agarra a Moisés y le dice a Moisés, a la mamá de Moisés: tíramelo en una alquilla ahí. Los que son de campo, un hilo. Pero ese hilo era como de un árbol, un ramito. Lo envolvían, junco, tiras como de piel de madera. Lo envolvían, la tejían. Y Dios le dijo: échame a Moisés ahí, suéltalo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué razón? ¿Cómo tú me dices a mí que el hombre que tú tienes para libertar a Israel, tú quieres que te lo suelte en una alquilla dentro del río más peligroso, el río Nilo, y que te lo suelte ahí, expuesto al peligro? Sí, porque yo quiero hacerlo así. ¿No era más fácil que Dios le hablando del corazón y vaya y le diga a la hija del faraón: cógeme el niño? Es que tú calculas humanamente, pero el propósito solamente lo conoce Él. Por eso es que nosotros no podemos estar con esa cuestionadera. Es que si Dios un día te dice a ti: mis santos hermanos, tírate de rodillas, y otro te dice a ti: órame parado, no te pongas a cuestionar. Una vez yo fui a dar un estudio, yo me senté, mis santos hermanos, y me dijo una persona: usted es irreverente, ¿y cómo usted va a estar predicando la palabra sentado? Y yo me fui al capítulo 8 del libro de San Juan, verso 1, dice la Biblia: Jesús vino ante ellos, se sentó y lo enseñaba. Porque el prototipo de los hombres es que todo tiene que entrar en su molde, y Dios no cabe en el molde de un hombre. Nosotros cabemos en el molde de Él, no Él en el molde de nosotros. Esto no corre a tu forma, esto no corre a tu manera, esto corre a la manera de Dios. Un milagro más y solté esto. Mire bien, un día le llevan al Señor un niño con epilepsia. Él le pregunta a los padres: ¿desde cuándo le acontece eso? Le dice: desde niño. ¿Y cuál es la manifestación que hace el niño? Dice: bueno, una vez que él se manifiesta, lo tira en el fuego, y otro día lo tira en las aguas.
Yo escuché un pastor hablar de ese tema que me edificó bastante. El pastor decía que representaba los dioses del fuego y los dioses del agua, y que solamente el Dios superior tenía autoridad sobre ellos, y solamente ese Dios, si se manifestaba, podía sanar al muchacho. Y dice la Biblia que Jesús, mirando al niño, le dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él. Pregunto yo sé la respuesta, pero lo voy a dejar estudiando eso. Si el espíritu era sordo, ¿cómo lo escuchó? Jesús, ¿qué le dice? Él no está hablando con el muchacho. Espíritu mudo y sordo, sal de él. Y dice: y al instante el espíritu salió. No quiere interpretar a Dios. Él es demasiado Dios. Las cosas se manifiestan a su manera. ¿Cómo van a venir mis hijos al evangelio? A la manera de Dios. ¿Cómo voy a reconquistar mi matrimonio? A la manera de Dios. Oiga lo que está diciendo Naamán. Yo creía que él me iba a tocar. Yo creía que él se iba a poner de pie. No siga creyendo. Dile a Dios: yo estoy aquí para hacerlo a tu manera, a tu forma. Si me duele, me duele. Si me grito, grito. Pero a la manera de Dios conquistaremos su favor y su misericordia. Póngase de pie.